Vamos todos a la carta de Pablo a los Efesios. Hoy vamos a estar viendo los puritanos, el matrimonio y la crianza de los hijos. Quiero dar crédito al doctor Joel Viking, quien para mí es uno de los expertos en cuanto al tema de los puritanos. Y quiero que aprendamos un poco del ejemplo de ellos y cómo ellos mismos se sometieron y vivieron lo que creían de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que de manera muy práctica nosotros podamos ver el testimonio de ellos, que no es más que el testimonio de la Biblia, y que podamos hacer un esfuerzo en aplicar cada uno de estos principios a nuestras propias vidas. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 5, vamos a leerlo del 21, llegamos al capítulo 6 y leemos hasta el verso 4, ¿ok? Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Habla de una estrecha unidad, y dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Los puritanos y los reformadores tenían una visión muy saludable de la familia. Por ello nosotros deberíamos aprender del ejemplo de ellos para que tú y yo podamos tener una visión saludable acerca de las familias. Y antes de entrar de lleno a examinar este pasaje que nosotros leímos, yo quiero hablarles un poco de trasfondo histórico acerca de cómo en los primeros siglos por los reformadores y luego por los puritanos, cómo se veía la familia, específicamente el matrimonio. Lo primero que yo quiero resaltar es que en los primeros siglos de la historia de la iglesia había una perspectiva muy baja sobre el matrimonio. Muy baja. Es más, era tan baja que las personas entraban al matrimonio solo si no podían controlarse sexualmente. Así era como se manejaba el matrimonio en los días de los reformadores. Si tú no puedes controlarte sexualmente, tú tienes que casarte inmediatamente. Para que no caigas en fornicación, lo mejor es que tú te unas a una mujer. Esa era la manera en cómo se resolvía y cómo se veía el aspecto matrimonial. Por eso les digo que había una visión muy baja acerca del matrimonio. Pero ¿qué era lo que pasaba con aquellos que eran muy santos y muy espirituales? Esto es para aquellos que no se podían contener sexualmente. Pero aquellos que se consideraban muy santos y muy espirituales, ellos podían llegar por encima de esos deseos sexuales. Ellos no tenían que luchar con ese descontrol sexual. Por lo tanto, como ellos eran tan espirituales, ellos estaban por encima de esos deseos. Y por lo tanto, una persona bien espiritual permanecía soltera toda su vida. Y en la Edad Media eso se convirtió en el estándar de la teología católica romana. Entre más alto tú te encontrabas en la jerarquía eclesiástica, más era prohibido el matrimonio para ti.
Entre más espiritual, el matrimonio no es para ti. Así que el matrimonio era, ¿saben para quiénes? Para los poco espirituales. Si tú eres poco espiritual porque no puedes contener tus deseos sexuales, el matrimonio es para ti. Pero si tú eres sumamente santo, si tú eres sumamente espiritual, el matrimonio está prohibido para ti. ¿Ya vieron la diferencia? No puedes contenerte, cásate. Eres muy espiritual, muy maduro, no es necesario que te cases. De hecho, si te convertías en un sacerdote, por ejemplo, no te podías casar. ¿Por qué? Porque tu llamado era muy santo. ¿Ven por qué los sacerdotes y muchos no se casan? Como son muy espirituales y un llamado muy santo, ustedes no deben casarse. El matrimonio es para aquellos que no se pueden contener sexualmente. Para los espirituales no es el matrimonio. Ahora bien, cuando vinieron los reformadores, invirtieron todo eso. Porque esto fue una idea que adoptó Roma y que la distorsionó muy mal, lo podemos decir. Cuando los reformadores vieron esto, ellos empezaron a estudiar el matrimonio a la luz de lo que la Biblia decía y comenzaron a ver el matrimonio, en lugar de una carga, en lugar de solamente para satisfacer los deseos sexuales, lo vieron como algo puro, como algo santo, como algo positivo. Aunque ellos, realmente los reformadores, como Martín Lutero, no escribieron muchos acerca del matrimonio. De hecho, Lutero escribió un pequeño libro sobre el matrimonio, algo chiquitico, empezaron a escribir los reformadores sobre el matrimonio. ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban sumamente preocupados por escribir todo sobre la justificación por la fe sola. Tenemos muchos asuntos teológicos que atender para estar escribiendo sobre las labores de la esposa, del esposo y la crianza de los hijos. Así que este trabajo de darle una amplitud al tema del matrimonio se le dio fue a los puritanos en el siglo XVII. Ellos tomaron las doctrinas de los reformadores y aplicaron todas esas doctrinas a los asuntos de la vida diaria, incluyendo el matrimonio, incluyendo la familia. Así que muchos de los reformadores del siglo XVI tenían matrimonios muy buenos, ojo, incluyendo Lutero. Pero todos esos reformadores se casaron por las motivaciones equivocadas. Le voy a poner un ejemplo. Martín Lutero. Y un momento que cuando Martín Lutero entendió que todos deberíamos casarnos, es algo santo y bueno, empezó a animar a muchas mujeres del monasterio, a monjas, a casarse. A muchas de ellas, cásense. Y todas ese montón de mujeres salieron corriendo a buscar a su pequeño y a casarse todas. Pero había una monja que no se había casado con nadie. Ella se llamaba Katie. Y Lutero se acerca a Katie y le dice, Katie, tú eres la única que no te has casado, o que no estás en busca de esposo. ¿Qué voy a hacer contigo, Katie? Le dice Lutero. Y a lo que Katie le responde, bueno, ¿por qué no te casas conmigo? Sí, y eso fue lo que hizo Lutero, se rió. ¿Y saben qué fue hizo Lutero? Le contó a sus amigos, mira, la única monja que queda sin casarse me dijo que me casara con ella. ¿Y saben qué fue lo que le dijeron los amigos? Pues Lutero, deberías hacerlo. Quizás el Papa se enojaría si ve que tú haces eso, que te casas con una monja. Y Lutero dijo, pues sí, y se casaron. Y todo para causarle molestia al Papa. Por eso muchos tuvieron matrimonios sanos, pero se casaron por las motivaciones equivocadas. Y en la providencia de Dios tuvieron un matrimonio sano, Lutero con Katie. Pero no siempre comenzaron bien. Muchos se casaron por las razones equivocadas. De hecho, luego los puritanos, que le dieron un énfasis más amplio al tema matrimonial, escribieron alrededor de 29 textos sobre el matrimonio y sobre la crianza de los hijos. De hecho, el puritano Richard Baxter dio una definición sobre el matrimonio muy increíble que yo quiero comentarles a ustedes esta noche. Y él dijo lo siguiente acerca del matrimonio. El matrimonio es un don misericordioso de Dios. En el matrimonio tienes a un amigo fiel que te ama totalmente. En el matrimonio tienes a un amigo fiel y a quien puedes abrirte en toda tu mente y comunicar todos tus gozos y todas tus tristezas. Y sigue diciendo, el matrimonio es una misericordia donde tienes un amigo tan cercano a ti y ese amigo se convierte en una ayuda para tu alma mientras viajas a la eternidad. ¿Se dan cuenta cómo veían el matrimonio? Y yo quiero que veamos 3 cosas sobre el matrimonio y algunas sobre la crianza de los hijos, pero por cuestiones de tiempo yo solo voy a hablar del matrimonio hoy y el pastor Rubén hablará de la crianza de los hijos. Creo que el más idóneo con 2 hijas, creo que es el mejor para hablar de estas cosas. Yo voy a hablarle acerca de 2 puntos, vamos a ver esta noche. Propósito del matrimonio y principios del matrimonio, más nada.
¿ok? Propósito del matrimonio y principio del matrimonio. Sin más preámbulo, veamos el primer punto, propósito del matrimonio, tal cual como los reformadores y luego los puritanos lo establecieron y qué podemos aprender tú y yo de ello. Miren, los puritanos establecieron, al igual que los reformadores, 3 propósitos para el matrimonio. Pero los reformadores al inicio establecieron 3 propósitos en este orden. Número 1, decían los reformadores, primer propósito del matrimonio, tener hijos, la procreación. Y ellos decían, si un cristiano va a tener hijos, debe criar hijos para la iglesia y para el avance del reino de Dios. Ese era el propósito de tener hijos. Segundo propósito, decían los reformadores, del matrimonio, restringir las concupiscencias pecaminosas. ¿Se acuerdan el contexto que ellos traían? ¿Para quién era el matrimonio? Para los poco espirituales. Entonces ellos decían que el segundo propósito del matrimonio era restringir las concupiscencias pecaminosas. Y en tercer lugar, decían ellos, el tercer propósito del matrimonio era tener apoyo mutuo en las cosas de esta vida. Así lo establecieron ellos. Pero llegan los puritanos y dicen, nosotros no estamos muy de acuerdo con ese orden. Hay que corregir algo allí. Y ellos empiezan a estudiar la Biblia y empiezan a afilar ese orden. Ellos dijeron que todos estos propósitos estaban debajo de un propósito más grande que era la gloria de Dios. Nosotros vivimos y existimos para la gloria de Dios. Por lo tanto, el matrimonio entra dentro de esas cosas que deben hacerse para la gloria de Dios. Y ellos tomaron esos 3 propósitos de los reformadores y lo colocaron en un orden que ellos consideraban apropiado. ¿Cuál era el número 1 según los reformadores? A ver. Tener hijos, así es, tener hijos para la iglesia y para el avance del reino de Dios. Entonces, los puritanos dijeron, no, en primer lugar, bajo del propósito de Dios que acabamos de leer, que es la gloria de Dios, el matrimonio, en primer lugar, cumple el propósito de ser un apoyo mutuo para las cosas de la vida en el temor de Dios. Ellos dijeron, el primer propósito es la ayuda mutua, donde un hombre y una mujer se ayudan en su peregrinaje en esta vida, donde ya no serán 2, sino una sola carne. Y los puritanos dijeron que nuestra meta es siempre amar y cuidar a nuestro cónyuge. Ellos están diciendo, la primera meta que tú tienes que tener en tu mente cuando te casas es que debes vivir toda tu vida para amar y para cuidar a tu esposa. Para amar y para cuidar a tu esposo. Eso es lo primero, dijeron ellos. En un buen matrimonio, decía el doctor Joel Beeke, se pone a Dios en el puesto número 1 y esa pareja matrimonial se ponen a sí mismo en el puesto número 2 y a los hijos lo colocan en el puesto número 3. ¿Vieron el orden? Número 1, Dios. Número 2, los cónyuges. Y número 3, los hijos. El doctor Beeke cuenta la historia de una de sus miembros que se convirtió maravillosamente al Señor. Y cuando esta mujer se convierte maravillosamente al Señor, ella voltea y le dijo a su esposo lo siguiente: en toda nuestra vida de casados, tú eras el número 1 por la gracia común de Dios. Pero ahora tú has tomado el puesto número 2 por la gracia salvadora de Dios. ¿Saben por qué? Porque el puesto número 1 es de Dios. Y ella dice, cuando tú estabas en el puesto número 1, yo tenía todas mis expectativas puestas en ti y pensaba que tú ibas a suplir todas mis necesidades. Porque su esposo estaba en el número 1. Pero ella dice, ahora que tú estás en el puesto número 2, yo me doy cuenta que el Señor es el único que puede suplir todas mis necesidades. Si hay algo que frustra grandemente a una mujer casada, es tener a su marido en el puesto número 1. ¿Saben por qué? Porque tú estás deseando que Él llene todas tus expectativas y que Él supla todas tus necesidades. Y cuando Él no lo haga, y lo va a hacer, te frustras, porque lo tienes en el puesto número 1. Pero cuando tú lo tienes en el puesto número 2, y a Dios en el puesto número 1, primero tú no tienes expectativas tan altas de este hombre, y tú entiendes que el único que puede suplir todas tus necesidades es Dios. Yo no estoy hablando de ahora,
¿Ves? El puesto número 2 es lo que te mereces. Mi amor, ¿tú me puedes hacer algo bien rico hoy? ¿Cuál es tu puesto? ¿Me puedes recordar hoy? ¿Recuerda la clase? Número 2. Si me lo pide Dios, sí, pero tú no. ¿Tú el puesto número 2? No. De hecho, los hombres podemos vivir completamente felices y descansados si nuestras esposas tienen a Dios en el número 1. ¿Saben por qué? Porque si nuestras esposas tienen a Dios en el puesto número 1, ellas nos amarán a nosotros muchísimo. Y no tendrán problema en hacernos esas arepitas que tanto nos gustan. Pero nosotros debemos entender en qué lugar ponemos a cada quien. La Biblia dice que tú eres una sola carne con tu esposo, no con tus hijos, no con el vecino, no, solamente con tu cónyuge. Así que el primer propósito, según los puritanos, era la ayuda mutua. Yo tengo una esposa, Dios te dio un esposo para que juntos se apoyen, se amen y se cuiden. Primer propósito. Cuando un matrimonio no se está amando y cuidando en todo momento, no está viviendo de acuerdo al plan divino de Dios. Segundo propósito de los puritanos, la procreación, dijeron. ¿En qué lugar estaba la procreación en el lugar de los reformadores? En el primero. Bueno, los puritanos dijeron, no, número 2, la procreación. Los puritanos vieron a cada niño como un regalo de Dios. Era una bendición para ellos el tener hijos. Ellos habrían estado muy enojados, decía el doctor Vicky, al oír a alguien decir, mi amor, una pregunta, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Bueno, a mí 4, bueno, a mí 3. Y tal los más osados, 5 yo. Ellos estarían muy enojados si escuchan a alguien hoy decir eso. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían que Dios era el que abría la matriz y cerraba la matriz. Nadie más. Y tú dirás, ¿pero qué? Ellos decían, tú tienes hijos no por lo que tú quieras, tú tienes hijos para la gloria de Dios. Y Génesis establece, fructificaos y multiplicaos. Mira lo que pasaba en una familia puritana cuando se tenía un hijo. Ellos decían, si el Señor abre el vientre, tenemos un hijo. El Señor abría el vientre y nacía un bebé en una familia puritana. El esposo puritano dejaba pasar varios meses. Y luego de esos varios meses, el esposo puritano le diría a su esposa palabras como estas. ¿Cómo te sientes, querida? ¿Sientes que puedes sostener otro embarazo? ¿Te sientes fuerte físicamente? ¿Te sientes fuerte emocionalmente? Y si ella decía que sí, entonces buscaban el otro hijo y así sucesivamente. La familia puritana promedio tenía alrededor de 9 hijos. Y no se extrañen, muchos de ustedes vienen de familias así. Y no es precisamente porque la economía en aquellos tiempos cuando ustedes nacieron era mejor. Ni me digan que eran por los métodos anticonceptivos. La gente tenía una idea bien amplia de lo que eran las familias. Ellos tenían hijos no solo por ellos mismos. Ellos tenían hijos por el Señor y por el bien de la iglesia. Esas eran 2 razones por las que ellos tenían hijos. Para el Señor, ellos consagraban sus hijos al Señor. Ellos sabían que los hijos eran un regalo de Dios. Por lo tanto, tenían hijos para Dios y para el bien de la iglesia. Ellos pensaban llenar la iglesia era con sus hijos. Que los nuevos convertidos fueran sus hijos. Pero había una tercera razón por la cual los puritanos tenían hijos. Y era por el bienestar de Inglaterra, que era el país o la nación en la que ellos se encontraban. ¿Por qué? Ellos decían, vamos a tener hijos. Por la honra del Señor, por el bienestar de la iglesia y por Inglaterra, para que el reino de Dios avance en esta nación. ¿Y saben a través de quiénes? De nuestros hijos. ¿Ven esa visión? Y en nuestros días que decimos, parir, y en Venezuela, no, ¡qué locura! ¿Tú estás loca, chica? ¿Quiénes que esperamos nosotros que avancen el reino en esta nación? No son nuestros hijos. Ni siquiera nosotros, no, agarremos la maleta y vámonos que lo haga otro. Ellos no tenían esa visión. Mira, quiero preguntarle a los esposos aquí. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu esposa y le dijiste, amor, ¿estás lista para tener otro bebé? ¿Quiénes son los que tienen bebés aquí? Levante su mano. Ok. ¿O hijos? Hijos.
Sí. Hijos, bueno, levántela, no la veo, bien alto. Ok, Belki, tu mano. ¿Cuándo fue la última que le... Mi amor, ¿estás lista para otro bebé? Entonces, ¿por qué se puso tan blanco? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron, amor, ¿cuándo vamos a tener otro bebé para la gloria del Señor, por el bienestar de la iglesia y para el beneficio de Venezuela? ¿Cuándo? Mire, nosotros vivimos en una cultura egocentrista y egoísta totalmente. Es más, en los países más prósperos hay un aborrecimiento enorme a tener hijos. O sea que el problema no es por economía. Hay un problema aquí. Es como lo que sucedía en el segundo siglo bajo el Imperio Romano. Las mujeres no querían tener hijos porque tenían que desgastarse por ellos. Y ellas temían a que sus cuerpos se deformaran por tener bebés. Que ahora tengo que dedicar tiempo al bebé, ya mi vida ya no será lo mismo. Y en el segundo siglo, bajo el Imperio Romano, la mayoría de los matrimonios ya no tenían hijos. O sea que el problema no es económico, el problema es del corazón. Si hay un episodio en la vida del ser humano y de un matrimonio en el cual se dan a sí mismo por otro, es en la maternidad y en la paternidad. Totalmente. La mujer cede su cuerpo a otro ser. Su vida, su tiempo, sus esfuerzos. Creo que la maternidad y la paternidad es un momento apropiado para lidiar con el egoísmo de nuestro corazón. Porque es precisamente allí donde te das por otra persona. Y créeme, tú al esposo lo escoges. Dice, sí, ese es. O ella sí, ella es. Pero a los hijos no los escoges. Para ver, doctor, el más tranquilito démelo. Que no llore mucho, que solo se levante para comer, súper inteligente, que casi que a los 3 años haga todo él solo. ¿Hay alguno como eso? No, a los bebés no los puedes escoger. Y los puritanos entendían que los hijos eran un regalo de Dios. Nosotros hoy solo decimos, ¿quiero yo tener más hijos? ¿Ven la pregunta? ¿Quiero yo tener más hijos? Es lo que yo quiero. Como si yo fuese Dios. Como si la vida solo se tratara de lo que yo quiero. No, créeme. La vida se trata de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Así de sencillo. Yo estoy aquí sirviendo al Señor no precisamente a veces porque uno quiere. Hay días más difíciles que otros. Sino porque el Señor quiere y mi vida y mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Esa idea de lo que yo quiero, yo creo que uno de los máximos problemas que hemos tenido nosotros es que siempre queremos hacer lo que queremos y por eso al final de cuentas las cosas nos salen mal. La pregunta debería ser, ¿qué es lo que tú quieres, Dios? No lo que yo quiero. Yo no siempre quiero cosas buenas. O no siempre en el momento apropiado. Dios sí. Así que el primer propósito para los puritanos era la ayuda mutua y el amor mutuo en el matrimonio. El segundo propósito del matrimonio para ellos era la procreación. El tener hijos era una bendición, cuantos el Señor quisiera. Y el tercer propósito para ellos es que te casas con el fin de restringir el pecado. Dice Pablo, debido a las muchas fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Si te estás quemando, cásate. Pero fíjate en qué lugar lo colocan los puritanos, en el último lugar. A veces los jóvenes pueden decir, pastor, yo me voy a casar porque no aguanto mis deseos sexuales. Pero créeme, tú te puedes casar, pero eso no va a frenar eso sucede en tu corazón. Tú deberías aprender a controlarte desde antes y encontrar satisfacción no en tu deseo sexual, sino en Dios. Mira, la mente puritana, ellos decían que el acto sexual era algo que debía ser estimado en el matrimonio. La sexualidad dentro del matrimonio es algo que trae honra a Dios, gloria a Dios. Y los puritanos decían que la sexualidad en el matrimonio era algo que era para disfrutarlo y era un deber del uno al otro en el matrimonio. Y que estaba allí para frenar el pecado. De esa manera ellos vieron los 3 propósitos. En primer lugar, para el amor y el cuidado mutuo, siempre.
En segundo lugar, para la procreación. Y en tercer lugar, para la protección sobre los pecados. Y todos estos principios, o mejor dicho, todos estos propósitos, estaban sometidos al mayor de los propósitos, a la gloria de Dios. Amén. Ahora veamos en último lugar algunos principios que aprendemos. Y para eso vamos a volver a nuestro texto de Efesios 5 y vamos a estar mirando algunos versículos allí. El primer principio que entendían los puritanos era el principio de Cristo y la iglesia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios 5 es que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene la responsabilidad número uno de reflejar la relación de Cristo y su iglesia. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe mostrar respeto y sujeción como la iglesia lo muestra a Cristo. La pregunta es, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Y aunque el pastor Rubén habló un poco de esto, yo quiero ampliarlo un poquito más desde el punto de vista histórico. Veamos el verso 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los puritanos decían que habían varias maneras de amar a nuestras esposas, y una de ellas está en el verso 25. ¿Cómo Cristo ama a su iglesia o amó a su iglesia? Se entregó por ella, pero ¿qué entregó por ella? Su vida. Derramó sangre por ella. Fue hasta la cruz por ella. Y Pablo dice, de esa manera como Cristo amó a su esposa, esposos, así amen a la suya. Hay una historia muy linda acerca de una pareja joven puritana. Ellos estaban recién casados. Ustedes se imaginarán ese amor tan fuerte, esa pasión, esa alegría de dos jóvenes recién casados. Y el pastor de la iglesia a la que asistían estos jóvenes recién casados se da cuenta de que ese joven recién casado ama como mucho con demasiado a su mujer. Y lo llama. Ay, fulano, ven acá, con mucho respeto. Mira, yo tengo un problema que quiero comentarte. Yo veo que tú amas demasiado a tu mujer. Tienes que tener cuidado con eso, tú lo amas en extremo. Y el joven se molestó. Y en aquellos tiempos, todo lo que escuchaban de parte de los pastores, iban a sus casas y lo escudriñaban en la Biblia. Y el joven fue y se encontró con este pasaje de Efesios 5, verso 25. Que dice, y él empieza a leer el joven, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el joven dijo, ¿cómo mi pastor me dice que yo amo en extremo a mi esposa? Yo no la amo lo suficiente. Porque yo no he derramado ni una gota de sangre por ella como la que Cristo derramó por su esposa. Ya mismo voy a hablar con mi pastor. Él fue. Y en aquellos tiempos, cuando alguien le decía a un pastor a través de la Biblia, los pastores escuchaban. Y el pastor dice, wow, es cierto. Perdóname. Ve y ama a tu esposa. Pero no solamente ámala como Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial, sino ama a tu esposa con propósito. Versículos 26 y la parte 27a de Efesios 5. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ama a tu esposa con propósito. Cristo amó a su esposa con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dice el texto, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa. Este es el propósito por el cual tú debiste haberte casado. Levanten su mano quienes se casaron aquí para santificar a su esposa por medio del lavamiento de la palabra, para presentársela un día delante de Dios como una esposa gloriosa. Levanten su mano. A los que se van a casar, ¿han pensado en eso? ¿Por qué todos miran hacia allá?
Esposo, tú debes llevar la palabra cada día a tu esposa. En medio de las conversaciones, en la cama, en la cocina, en la sala, camino al trabajo, siempre debes procurar llevar la palabra a tu esposa, en los altares familiares. Debes hacerlo. ¿Para qué? Para que puedas presentártela en el día del juicio como una esposa gloriosa. De manera de que tu esposa en el día del juicio pueda pararse delante de Dios y decirle a Dios: Señor, ese hombre que está ahí me ha ayudado en mi viaje hacia la eternidad. ¿Cuál es ese? Plinio, ahí está. Ese hombre que está ahí, Señor, me instruía cada día en tu palabra. Gracias a este hombre, Señor, yo ahora te conozco más. Joan, Rubén, Antonio, Julián, Plinio. ¿Creen ustedes que sus esposas pueden decir eso de ustedes en el día del juicio? Él me instruía cada día. Él me guió a conocerte más. Él. Por esta razón te casaste, para santificarla. Ese es el propósito. Cada día tú deberías esperar ver que tu mujer crezca cada vez más en la fe. Y para eso necesitas consolarla con la palabra y exhortarla con la palabra y guiarla con la palabra. De esa manera la purificas. Si estás usando otros medios, esa puede ser la razón por la cual ella sigue igualita que cuando te casaste. ¿Ustedes no han escuchado cuando en medio del conflicto familiar dice: tú eres la misma con la que yo me casé, tú no has cambiado nada? Eso puede ser culpa de nosotros. Quizás hemos estado usando el instrumento inadecuado para que ellas cambien, y no la palabra. Verso 27b dice que debemos amar a nuestras esposas de una manera realista. No solo amarlas como Cristo amó a la iglesia. No solo amarlas con una meta y un propósito correcto, sino de una manera realista. Dice el verso 27, la parte B. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo dice aquí en el texto que Él está purificando a su esposa por la palabra para presentársela un día sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Que su esposo ahora mismo tiene mancha y arruga. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Nuestro cónyuge no es perfecto. Es más, esposas, no esperen mucho de sus esposos. ¿Por qué esperan tanto de sus esposos? Si están llenos de manchas y arrugas, y no precisamente físicas. Esposos, ¿por qué esperan tanto de sus esposas? ¿Por qué tienen expectativas tan altas? Si ellas están llenas de manchas y arrugas, y no físicamente. Cristo no tenía expectativas tan altas de ti y de mí. Tanto así que Él dice: mira, mi labor a través de la palabra es presentármela un día sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque un día no tiene la apariencia que debería tener, pero yo me encargaré de que la tenga. Una de las frustraciones más grandes de nuestros matrimonios se debe a que tenemos expectativas muy altas de nuestro cónyuge. Cuando yo tengo a parejas en consejería matrimonial, les digo: bajen sus expectativas. Porque tú nada más escuchas: yo esperaba que él se levantara temprano. Yo había dejado unos corotos, unos platos sucios de la noche anterior. Yo esperaba que él lo lavara. Porque yo esperaba que él se diera cuenta que el día anterior yo me acosté cansada porque limpié todo el día. Y yo esperaba que después, con esos mismos platos que él limpió, me cocinara. Y yo esperaba que él mismo me levantara con amor y dijera: mi amorcito lindo y precioso, mi cochita de bebé y de mamá, usted se puede parar a desayunar lo rico que le hice. Yo esperaba. ¿Y qué pasó, hermana? Primero y principal, no se paró, pastor. Y cuando me dijo que me levantara, me lo dijo con una voz muy fuerte, porque él tenía hambre. Y por eso estoy frustrada. ¿Saben de qué proviene eso? De que tenemos expectativas demasiado altas de nuestro cónyuge. Y como esas expectativas altas prácticamente no se llenan como queremos, porque somos imperfectos, vienen las frustraciones. De allí los desalientos y de allí los divorcios. Ten expectativas realistas.
de tu matrimonio. Bajen las expectativas. No quiere decir con eso que a partir de ahora, bueno, ayer le dijeron que bajara sus expectativas, hoy voy a hacer desastre. No, porque eso sería pecaminoso. Tengan cuidado con eso. Mi amor, pero yo esperaba. ¿No escuchaste ayer? Baja tus ¿qué? Expectativas. Déjame tranquilo. No se trata de eso. Créanme que no. Yo creo que cada uno en el matrimonio, como hemos visto, debería hacer un esfuerzo en amar y cuidar el uno al otro. Y el último principio que tenemos en nuestros textos de Efesios es que debemos amarla sacrificialmente. Amarla como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, con un propósito para santificarla, con una perspectiva realista, y debemos amarla sacrificialmente. Verso 28 al 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hombres, yo no sé si a usted le ha caído una basurita en el ojo. Cuando uno le pega esa rasquiñita, ¿cierto, Joan? Y uno que es lo primero que dice, suave, que el ojo es sensible. Nadie le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí yo tengo este pequeño rastrillo, ráscate, Joan. No, eso me causa dolor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que nadie jamás se ha hecho daño a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa basurita que nos cayó en el ojo? Lo tratamos con mucho cuidado porque nuestro ojo es tierno, ¿cierto? Esposos, sus esposas son muy tiernas, son muy sensibles. En su naturaleza, Dios las hizo así. Así que debes tratar a tu esposa como tratas a tu propio cuerpo, que lo sustentas y lo cuidas, y que cuando te duele lo tratas con mucho cuidado. ¿Por qué ustedes creen que a los esposos se nos exhorta tanto en la Biblia y se nos dice, maridos, no sean ásperos con sus esposas? Porque hay una tendencia, debido a las consecuencias del pecado, a ser ásperos con ellas. Trátala y cuídala como a tu cuerpo. Mira, el pastor Rubén habló hace unos miércoles, ¿cierto? Y todos salimos aquí estremecidos. Y yo estoy seguro que a los días se nos olvidó. De nuevo aquí está sobre el tapete, Dios hablando a cada uno de nosotros. Para que no se te olvide pronto, dile a tu esposa, recuérdame eso cada vez que discutamos. Y créame, ella les va a encantar recordártelo. Claro que sí, mi amor, yo te voy a hacer ese favor. Pero debemos amarla sacrificialmente. Y miran lo que se les dice a las esposas por ahí al final, en el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Saben por qué a la mujer constantemente se le dice eso? Porque luego de la caída hay una tendencia a la mujer de irrespetar al esposo. Y respetarlo con malas palabras, y respetarlo con agresiones físicas, y respetarlo al abusar de su autoridad, y respetarlo al no someterse a sus decisiones. Hay muchas maneras en las que tú pudieras irrespetar a tu esposo. Quizás tu manera no es de subirle la voz, pero con las palabras que le dices, tratando de pasar por alto de su autoridad, puedes estar irrespetándolo. ¿Qué pensarían ustedes si escuchasen de una denominación que vive irrespetando a Jesucristo? Una denominación que se hace llamar a sí mismo cristiana y vive constantemente con palabras y acciones irrespetando al Señor Jesucristo. ¿Qué pensarían? Blasfemia, dicen por acá. ¿Qué más? Hipócritas. ¿Qué más? Mentirosos. Pero si eso nos escandaliza, ¿por qué no nos escandaliza cuando una mujer irrespeta a su marido? Si a ella se le ha dicho que respete a su marido y que se someta a él como al Señor, como la iglesia se somete a Cristo y como la iglesia respeta a Cristo. ¿Por qué no nos escandaliza eso? Mujeres, ¿por qué ustedes no se escandalizan cuando irrespetan a sus maridos o abusan de su autoridad?
Si la idea es ser una parábola viviente de la relación de Cristo y su iglesia, cuando tú ves un matrimonio donde la mujer irrespeta a su marido, tú lo que estás diciendo es que la iglesia puede, debe y irrespeta a su esposo, que es Jesús. Porque nuestros matrimonios deben reflejar la manera en cómo Cristo y su iglesia se relacionan. De tal manera que cuando las personas vean nuestros matrimonios digan, así se relaciona Cristo y su iglesia. Sí, así. Porque somos una parábola viviente de la relación de Cristo y su iglesia. Tu meta número 1 es reflejar eso. ¿Saben por qué el divorcio está tan prohibido y por qué es tan rechazado en la Biblia? Por una razón. Porque lo que indica el divorcio es que entonces Cristo puede abandonar a su esposa. Lo que indica el divorcio es que Cristo puede separarse de su esposa, que es la iglesia. Decía John Piper, el día que Cristo decida abandonar a su esposa, tú puedes abandonar la tuya. ¿Y tú crees que eso pase? Nunca, por lo tanto te está prohibido que abandones a tu esposa. Es el pecado más terrible que un hombre puede cometer. Terrible delante de los ojos del Altísimo. Porque cuando Dios ve a un hombre que abandona a su esposa, lo que está diciendo, lo que tú le estás mostrando al mundo, es que yo puedo abandonar a la mía. Porque el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo y su iglesia. No estamos diciendo que cuando la mujer se someta al marido y respete al marido, aquí se ha explicado, no se trata de una mujer que se deja golpear, que se deja oprimir, nada de eso. La Biblia está en contra, tanto así que ya le acabo de decir a los esposos, ámenlas sacrificialmente, sírvanlas, cuídenla, trátenla con cuidado. Así enseña la Biblia le devuelve la dignidad, el cristianismo le devuelve la dignidad a la mujer. Eso hace el cristianismo. Tú puedes expresar tus opiniones, tus sentimientos, pero en el momento de tomar una decisión como matrimonio deben tratar de llegar a un consenso ambos, pero si no, tú debes entender que el hombre tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Pero, eso suena bonito, yo tengo el poder de tomar toda la decisión final. ¿Escuchaste? No. ¿Saben qué enseña la Biblia? Que las decisiones de un esposo bíblico siempre deben reflejar que es lo mejor para el matrimonio. Quiere decir que cada vez que el esposo toma una decisión, en su decisión, él está reflejando que lo que él está haciendo trae bienestar, piedad, santidad a su matrimonio. De lo contrario, son decisiones pecaminosas que deben ser reprendidas y rechazadas. Esposo que estás aquí, no importa cómo te trate esa mujer. No estoy hablando de golpes aquí ni nada de esas cosas. Ámala. Y yo sé que nuestras esposas a veces son muy difíciles. O no esposos. Quieren desahogarse. Lo que pasa es que algunos no pueden porque está la esposa aquí. Esposas, aunque sus esposos sean difíciles, porque lo somos, a veces somos tan difíciles, tan irritables, tan tercos, tan, la palabra que usé, que se le exhortaba a los hombres, ásperos. La hermana tenía la palabra ya en la mente. Somos tan ásperos. Pero a pesar de eso, ama a tu esposo. Repito, yo no estoy hablando de aceptar violencia ni de cosas que te lleven a pecar contra Dios. Nada de eso, debes soportarlo. Pero dentro de los límites de los planes de Dios, ámalo. Ámalo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el esposo, la esposa que Dios te dio. Y precisamente la que necesitas. Tu amor supremo es para tu cónyuge. Es más, ama a tu esposo, decía el doctor Joel Vicky, más que a tus hijos. Ama a tu esposo más que a tus padres. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que se unirán y serán una sola carne los esposos, no los hijos. Es muy común ver hoy que cuando un matrimonio tiene hijos, inmediatamente toda la atención va a los hijos. Y tú escuchas a esos esposos y dicen, bueno, ya yo con mi esposa ya no compartimos tanto, ya no hablamos tanto, todo es el bebé, todo es la bebé. Tanto de parte de la esposa como del esposo. Un matrimonio así no ha entendido el orden divino. Número 1, Dios. Número 2, los cónyuges. Número 3, los hijos.
Y hay padres que dicen, pero es que tú amas a tu esposo más que a mí. Pero es que así lo dice la Biblia. Yo debo amar más a mi esposo más que a ti. Yo soy una sola carne con mi esposo, no contigo. Igual los esposos deben amarse más a ellos que a sus propios hijos. ¿Saben por qué? Porque los hijos un día crecerán y se irán. ¿Y sabes quién queda? Tu cónyuge. Así que hijos, amen más a su esposo que a su madre y que a su padre. Hijas, ya le dije a las hijas, ¿verdad? Hijos, amen más a su esposa que aún que a su madre y a su padre. Y miren lo que ha agregado, más. No estoy diciendo que no amen a sus padres, pero en cuanto a calidad, más a su cónyuge, porque según la Biblia, solo con tu cónyuge eres una sola carne. Por último, los puritanos entendían que el matrimonio debía estar lleno de romanticismo. Ellos no concebían que dos jovencitos antes de casarse sintieran maripositas, regalitos, se dedica tiempo, te quiero ver, ya no lo aguanto, ya estoy diciendo que llegue el día para verte. Pero cuando se casan, ¿dónde está el romanticismo? ¿Para qué? Ya la tengo, pastor. Todo eso era para lograr esto. Para ellos no era así. Para los puritanos, y aprendemos de la Biblia, el romanticismo debe prevalecer hasta el día de tu muerte en tu matrimonio. Tu esposa debería seguir recibiendo flores, chocolates, desayunos en la mañana, no solo el 14 de febrero o el día de su cumpleaños. Tu esposa debería escuchar de ti cuando le susurras al oído, te amo. ¿Sabes lo que le encanta a una mujer? Más de uno se puso roja. Estas mujeres están falta de amor. El pastor puritano Thomas Hockett, en un momento, él le tocaba viajar mucho a Inglaterra. Y mientras viajaba, él dedicaba para escribir cartas a su esposa. Y mira, esto es un matrimonio de años, y ellos entendían que el romanticismo debía prevalecer en el matrimonio. Y miren lo que él le escribió a su esposa, y con esto culmino. Decía, mi corazón está unido en amor contigo, aun cuando estoy lejos de ti. Sueño contigo en la noche, te tengo en mis ojos aun cuando estoy despierto. Medito en ti aun durante el día, y estás en mi imaginación. En cada pensamiento tú estás allí conmigo mientras yo viajo. En mi mente estoy coqueteando contigo en cada lugar donde voy. Y estás aquí en mi seno, en mi corazón está confiado en ti, y debo confesar que toda la corriente de mis afectos, como un río poderoso, están fluyendo hacia ti, aun cuando estás lejos. Imagínate que tú eres la señora Jocket, estás sentada tomándote un café y te llega esta carta. ¡Cuánta alegría! ¿Cierto, mujeres? Maridos, no seáis ásperos con ellas. Que sea algo de continuo en ti. No sea que tu esposa diga, ¿qué querrá? Cuando una esposa le dice así al esposo es porque no es común que ese hombre le dé afecto y cariño. Debes procurar todos los días mantener tu matrimonio lleno de romanticismo. Amarla como Cristo amó a la iglesia, con una meta que es santificarla. ¿Qué más? Ayúdenme con el tercero. Ajá, ese fue el segundo. Así es, no tener expectativas irrealistas. ¿Ok? Sacrificialmente como a su propio cuerpo. Y a eso añaden el romanticismo, a ese añaden el amor que debe estar hacia los cónyuges por encima de los hijos. Número 1, Dios. Número 2, los cónyuges. Número 3, los hijos. El propósito número 1, para amarte y cuidarte mutuamente junto a tu cónyuge. Propósito número 2, para la procreación. Debemos incentivar a las familias. Los hijos son un regalo de Dios. Y en tercer lugar, para la protección ante los pecados sexuales. Que sea Dios, al mirar el ejemplo de nuestros hermanos del pasado, quienes lo que hicieron fue someterse a la Escritura, que tú y yo podamos esforzarnos más por darle gloria a Dios en nuestro matrimonio. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros vemos esto, hay cosas que realmente decimos, wow, pero mi matrimonio está lejos de eso.
Y créanme, los puritanos no se veían como perfectos, aunque muchos lo vean así. Ellos entendían sus debilidades y limitaciones, y tú también. Hay semanas que son más fuertes que otras en nuestro matrimonio. Hay semanas que a veces decimos, ¿pero por qué? Y hay que levantarse y seguir. Y hay que levantarse y seguir. Y hay que levantarse y seguir. Hasta que la muerte nos separe. Hemos hecho un pacto de amarnos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, con luz y luz, con todo. No olvidemos eso. Yo creo que nuestros matrimonios pueden crecer en esto. La próxima semana termina este curso. Y nosotros esperamos que en los próximos meses ustedes puedan ser contagiados por estas verdades y puedan contagiar a otros de estas verdades. Y repito, no estamos hablando de perfección, pero deberíamos esforzarnos cada día, de tal manera que cuando pasen los años miramos atrás y decir, sí, hemos cambiado. Poquito o mucho hemos cambiado, y esa es la meta. Y eso se hace con la ayuda de Dios. Y si como matrimonio reconoce que ha fallado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Vamos a orar a Él. Señor mío, grande tú eres por los siglos de los siglos. Te pedimos